Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días, señor Pablo Bello, director ejecutivo de ACIET. Es un placer conocerlo. Señor Malcolm Johnson, secretario general adjunto de ITU. Placer reverlo. Buenos días, Gabriel Lombiri, presidente de la URSEC. En primer lugar, yo quería decir que es un placer y un honor en participar en esta iniciativa, tanto del segundo encuentro de ciudades inteligentes para la inclusión, como también de la sexta semana de las normas verdes de la OIT. Yo quisiera, en primer lugar, decir que la CEPAL hace poco ha lanzado su documento del periodo de sesiones en la Ciudad de México. El documento es llamado Horizontes 2030, la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Este es un documento que la CEPAL ha preparado justamente para dialogar e interpretar la Agenda 2030 y las ODS y sus metas. Nosotros evaluamos la necesidad de hacerlo considerando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una agenda que tiene un carácter aspiracional, es una agenda audaz, que tiene una característica civilizatoria, es muy necesaria, pero es una agenda que no tiene una estrategia incorporada a la agenda. Tenemos los objetivos, tenemos las metas, ahora ya tenemos el conjunto de indicadores, pero no hay una estrategia que permita aterrizar en cada uno de los países, principalmente de nuestra región, esta agenda. Entonces, el esfuerzo de la CEPAL fue justamente a partir del pensamiento cepalino, proponer a la región un documento que pudiera servir de elemento de reflexión para estrategias de desarrollo de largo plazo en la región. Entonces, la primera cosa que nosotros hicimos en este documento fue seguramente hacer un análisis de coyuntura y un análisis prospectiva. En esa análisis de coyuntura, todos ustedes saben, no es necesario detallar mucho el tema, estamos pasando por un periodo bastante adverso. Es difícil, después de más de una década de crecimiento en la región, de desarrollo en los indicadores sociales, pero no de cambio estructural en el sentido que la CEPAL trata el tema, pero pasamos por un periodo muy positivo, pero ahora entramos en un periodo de baja cíclica con el fin del boom de las commodities. Eso significa a gran mayoría de los países de la región, en todos los niveles de gobierno, problemas para financiar las políticas públicas, considerando que el espacio fiscal viene disminuyendo con esta baja cíclica. El segundo tema que nós tratamos justamente de la perspectiva fue identificar lo que nosotros estamos llamando de cambios tectónicos, en el sentido de que son cambios con grande pervasividad, esto es un anglicismo, pero de pervasiveness, que tienen impactos abrangentes, profundos y permanentes en las sociedades y economías. Identificamos algunos cambios
básicos. El primer cambio, de más largo plazo, vamos a decir así, es el cambio climático, ¿no? No se puede ignorar, ¿no?, los desafíos que nos pone el cambio climático. Esa es una urgencia, es una emergencia. Después de todos los debates, de décadas de debates, ¿no?, los científicos llegaron a la conclusión que la actividad humana sí está provocando un cambio climático. El segundo cambio tectónico, que también afecta directamente a las ciudades, es el cambio demográfico. El cambio demográfico en el sentido del envejecimiento y en el sentido de las migraciones y de la urbanización, ¿no? El mundo, por la primera vez, tiene más del 50% de personas que viven en ciudades. Nuestra región es una región que ya está en un nivel diferente, ya está con 80% de urbanización. Nuestro problema no es la urbanización, pero es la calidad de la urbanización. Pero ese es un cambio tectónico también, los cambios demográficos que tenemos por la frente. Un otro cambio importante es el cambio que nos traen los llamados mega acuerdos comerciales afuera del sistema multilateral. Acuerdos como el TPP, acuerdos como el Tratado de Inversiones entre Estados Unidos y Europa, como el RCEP de Asia. Estos acuerdos están hechos afuera del sistema multilateral, tienen reglas muchas veces que van a herir la soberanía de los países, principalmente en el tema de las controversias, pero más importante que eso es el significado geopolítico, geocomercial que lo tiene. Eso tiene la capacidad de mover la economía en diferentes direcciones. Un otro cambio tectónico es la propia irrupción de China en el contexto internacional como un global player que tiene capacidad industrial, que tiene capacidad tecnológica, que no lo tenía, ahora lo tiene cada vez más. Están enviando sondas a la Luna, sondas a Marte, tienen capacidad en varias áreas de energías alternativas, de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Entonces hay que considerar China. Y el otro gran cambio, que también nos toca directamente en este debate, es la cuarta revolución industrial, ¿no? Los que me antecedieron ya dijeron de nuestra dificultad de entrar, de embarcar en la tercera revolución industrial, pero ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial, con los desarrollos de la inteligencia artificial, con la Internet de las cosas, con la producción aditiva y así por delante. O sea, esos son nuestros desafíos, ¿no? Y debemos tomarlos en serio cuando consideramos estrategias de desarrollo. Hay tres grandes problemas universales que nos tocan y yo creo que el tema de las ciudades, al mismo tiempo que tiene problemas, también es una gran oportunidad. Son tres. Primero, en este momento tenemos un sesgo recesivo en nivel internacional. La economía internacional, desde la crisis de 2007-2008, continúa en esta trayectoria recesiva, a pesar de todos los esfuerzos en el sentido de adoptar políticas monetarias expansivas, los llamados QEs en Estados Unidos, en Europa, en Japón, que no han funcionado para sacar las economías de esta situación, también porque las políticas fiscales ya están agotadas y el instrumento monetario no ha sido suficiente.
tenemos este sesgo recesivo y va a permanecer por algún tiempo y ha llegado a nuestra región después de 2012-2013. Tenemos el tema de la desigualdad. Nuestra región era la región con los más grandes, mayores problemas de desigualdad. Ahora hasta los países nórdicos están con sus indicadores de desigualdad en situación de regresión, lo que es una tremenda mala noticia, ¿no? Que es nivelar por abajo, ¿no? Por race to the bottom, nosotros podríamos decir. Y el tercer elemento de la crisis es el cambio climático. Bien, todo eso configura que el estilo de desarrollo que tenemos en el mundo hoy es un estilo que no es sostenible. Business as usual no es más posible. Hay que cambiar eso, ¿no? Por todos esos tres motivos, no solamente por el tema climático, pero por el tema económico, por el tema social, la desigualdad. Y yo saludo justamente que esté ahí ciudades inteligentes para la inclusión, porque el tema de la igualdad es absolutamente fundamental, y el tema del cambio climático. Vivimos en una civilización que manifiesta claros señales de agotamiento. La civilización industrial, como la conocemos, está agotada. La sociedad de consumo tampoco es algo que puede reproducirse como está, ¿no? Es todo un debate, podríamos en otro momento debatirlo, pero esos son los desafíos. La expresión, vamos a decir así, más emblemática, ¿no?, de este agotamiento de la civilización industrial como la conocemos, es la ciudad. Es en la ciudad que se manifiesta claramente eso. Es en la ciudad que se manifiesta la segregación urbana, la segregación espacial, la segregación educacional, la segregación mismo en la movilidad, la segregación en el usufruir el derecho a la ciudad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudades inteligentes, y por eso me gustó, ¿no? Hablamos bien, inteligentes, ¿para quién? Esa es la primera pregunta. Podría ser inteligentes para los grandes grupos de especulación inmobiliaria, que no sería nada bueno para los ciudadanos, ¿no? Entonces, es muy importante hacer la pregunta, ¿para quién está esta inteligencia? Y claramente hay una posición en el sentido de que las ciudades inteligentes deben ser innovadoras, deben incorporar las tecnologías de TICs, ¿no?, justamente para mejorar la calidad de vida de las ciudades y generar condiciones mejores de convivencia entre las personas, condiciones mejores de trabajo, de movilidad. La ciudad es emblemática de esta crisis de la civilización. ¿Por qué? Porque vamos a decir lo siguiente: ¿cuál es el gran símbolo de la civilización industrial en este momento? Unos podrían decir que es el celular. Bien, está bien, hay 250 millones de celulares en Brasil, 5 millones y medio aquí en Uruguay, 24 millones en Chile. Pero todavía el símbolo fundamental continúa siendo el automóvil, ¿no? Tanto que en estos últimos 10 años de crecimiento, ¿no?, la compra de automóviles en la región creció bárbaramente, el número de automóviles por habitante creció bárbaramente. Y esto se manifiesta en la ciudad de una forma interesante. ¿Por qué? Porque si es un símbolo de estatus y al mismo tiempo una necesidad desde el punto de vista de la movilidad, cuando nosotros lanzamos ese documento en la Ciudad de México estaba en emergencia ambiental y los automóviles deberían quedarse en sus estacionamientos 2 días a la semana, ¿no? Tal la contaminación ambiental de la ciudad. Por otro lado, también nuestras grandes ciudades son ciudades llenas
de problemas de tráfego, de congestionamentos frecuentes, ¿no? Entonces, el automóvil contamina, no está más ofreciendo lo que sería el símbolo de estatus, porque se queda en su casa, y tampoco su dimensión de llenar una necesidad de movilidad, porque tampoco las ciudades se movimentan. Nosotros vemos la ciudad como una oportunidad, porque la CEPAL defiende una cosa llamada el Big Push ambiental, o sea, un paquete de inversiones que tenga la capacidad de llenar 3 eficiencias. La eficiencia keynesiana, o sea, generar demanda agregada; la eficiencia schumpeteriana, generar innovaciones, adopción de nuevas tecnologías y la adopción de tecnologías vinculadas al conocimiento. Y la eficiencia ambiental. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudades inteligentes, ¿no?, la primera cosa que nos pasa en la cabeza es una ciudad, primero, que se pueda bajar la contaminación. Es inteligente la ciudad, ¿no?, que es limpia. Y eso significa que mucho de la tecnología de información disponible puede ayudar en ese sentido, por todos los sensores que se pueden tener funcionando online en las ciudades. Ahora con la Internet de las cosas, eso va a mejorar de forma significativa en el sentido de monitorear el tema ambiental, pero también para intervenir. Intervenir, cuando hablamos de Smart Grid, por ejemplo, es una posibilidad de aumentar significativamente la eficiencia energética, ¿no? Cambiar las fuentes de energía en las ciudades por fuentes que sean alternativas, ¿no? Trabajar con energía solar o con eólica u otras formas de energía. Cuando miramos la ciudad, ¿no?, miramos un locus que genera contaminación en la ciudad, genera problemas para el cambio climático, pero por su propia demanda, tanto de consumo como de producción, genera problemas afuera de la ciudad. Y ahí hay un otro tema, que es el tema del desperdicio, y que justamente las tecnologías de información pueden apoyar significativamente. Desperdicio de agua, que es una barbaridad, y los sensores pueden ayudar mucho a monitorear ese tema del uso de agua y de la filtración de agua en el sistema de distribución. El desperdicio mismo de energía, utilizar todos los mecanismos de eficiencia para eso. Los desperdicios de alimentos, ¿no? Es una barbaridad. En las regiones que son subdesarrolladas o en desarrollo, las pérdidas de alimentos se dan más en la producción y en el proceso de distribución. En los países más desarrollados se dan en la etapa del consumo. Yo no conozco estudios detallados sobre este tema, pero es muy seguro que nuestras ciudades, nuestras grandes ciudades, tengan un patrón muy parecido con los desarrollados, en el sentido de que gran parte de las pérdidas de alimentos ocurren también en la fase de consumo en las ciudades. Y las nuevas tecnologías podrían ayudar mucho a también disminuir ese tema de los desperdicios. Entonces, en nuestra visión, para encerrar, nosotros debemos pensar este Big Push ambiental en inversiones que incorporen, inversiones que, claro, que generen su efecto económico de demanda, pero también que incorporen ya estas nuevas tecnologías. Y la ciudad lo demanda, ¿no? Nos hablaba nuestro último panelista, Gabriel Lombini, sobre el tema de explicar a la gente el tema de la necesidad
de las ciudades inteligentes y de sensibilizar sobre el cambio climático también, que es muy necesario. Y yo creo que está en la ciudad esta posibilidad, justamente porque los problemas son directos, inmediatos y visibles. Una cosa es decir a alguien, y eso yo quiero decir que es muy importante, defendemos la biodiversidad, defendemos toda la protección de las otras especies en el planeta, es nuestra responsabilidad protegerlas, pero desde el punto de vista simbólico, del impacto sobre la cabeza del ciudadano y ciudadana, una cosa es la foto del urso polar perdido ahí sobre una placa de hielo, ¿no? Y otra cosa es decir a la persona, mira, la ciudad está en colapso. En 20 años tú vas a tener una enfermedad respiratoria por el problema de la contaminación. Los sindicatos que luchan por décadas para bajar sus jornadas de trabajo, los trabajadores pierden horas y horas en el transporte en las ciudades justamente porque hay un colapso y una falta de calidad desde el punto de vista de la gestión y la incorporación de las nuevas tecnologías. Es mucho más directo, es mucho más perceptible, es mucho más inmediato. Entonces, yo quería felicitar una vez más, yo creo que sí es necesario hacer más reuniones de ese tipo, sensibilizar, llamar atención, pero poner en la mesa que este problema puede ser una gran oportunidad, porque necesitamos justamente prepararse para el tema del cambio climático, pero también enfrentar el tema económico y de las desigualdades, y la adopción de esas nuevas tecnologías puede ser esta oportunidad para un nuevo paquete de inversiones que transforme la ciudad. No estamos hablando solamente de gestionar la ciudad, pero transformar la ciudad, que transforme la ciudad en un macro bien público que la gente pueda usufruir y tener el derecho a vivir en ellas de forma con una gran calidad de vida y con participación. Estos mecanismos también son mecanismos que pueden ser utilizados para la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por la atención y una vez más felicitaciones por esta iniciativa.